Arribaron al país 1 millón de dosis de la vacuna de Sinovac y más de 80.000 de Pfizer. Con estos embarques, en mayo se acelera la campaña de vacunación. Se estima que en estos días se completen los cupos de las personas que estaban en lista de espera. Uruguay superó las 2 millones de dosis aplicadas. El departamento de Durazno lidera la vacunación con más del 57% de la población con la primera dosis. ACE abrió una investigación administrativa para saber si hubo omisión de asistencia en el caso de una muerte de un hombre en situación de calle. Fue encontrado en la mañana de este sábado en el centro de Montevideo. El hombre tenía 61 años. Se registró un sismo en el departamento de Florida con una magnitud de 4.4. El intendente Guillermo López indicó que sería el segundo más importante que se registró en el país. El SINAE reportó 40 fallecidos este domingo y ascienden a 3.122 las muertes por COVID-19 desde que inició la pandemia. Además, se detectaron 1.885 nuevos casos de contagios por la enfermedad. Muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos a esta edición dominical de Red Informativa. A continuación, les proponemos comenzar a desarrollar las noticias que se destacan en esta jornada, no sin antes enviar un cálido saludo a todas las mamás en su día. Tenemos mucha información para compartir y vamos a comenzar compartiendo con ustedes el último informe del Sistema Nacional de Emergencias. Vemos allí la placa que hace en las últimas horas actualizaba el SINAE sobre la situación del coronavirus en Uruguay. En total, reporta 1.885 casos nuevos de COVID-19, luego de realizados 12.110 exámenes. Además, en esta jornada fallecieron 40 personas y ahora son 3.122 las personas fallecidas por esta enfermedad en Uruguay desde que comenzó la pandemia. Los 1.885 casos nuevos se reparten de la siguiente forma: 906 son de Montevideo, 253 de Canelones, 151 de Salto, 111 de Maldonado, 78 de Tacuarembó, 75 de San José, 62 de Paysandú, 42 de Artigas, 36 de Rivera, 32 de Colonia, 27 de Soriano, 25 de 33, 18 de Cerro Largo, 15 de Río Negro, 14 de Rocha, 13 de Florida, 13 de La Valleja, 8 de Durazno y 6 de Flores. En este momento, 25.447 personas se encuentran cursando la enfermedad y 526 se encuentran internadas en cuidados intensivos. Allí teníamos el último informe del Sistema Nacional de Emergencias y allí veíamos en los principales avances que arribaron al país 1 millón de dosis de la vacuna de Sinovac y más de 80.000 de la vacuna de Pfizer. Con estos embarques se aceleraría la campaña de vacunación en el mes de mayo y se estima que en estos días se completen los cupos de las personas que se encontraban en la lista de espera. Con la llegada de esas vacunas de Sinovac se reanuda la campaña de inoculación para los mayores de 30 años, muchos de los cuales se habían registrado tiempo atrás pero no habían recibido fecha ni lugar. Durante todo este fin de semana se han emitido confirmaciones pendientes de turno para primera y segunda dosis. Para cubrir esa agenda y avanzar en el grupo menores de 30 al millón de dosis de Sinovac que arribaron el sábado de tarde, se sumará otro 500.000 que llegará al país a finales de mayo. También este sábado, pero a medianoche, arribaron 80.730 vacunas de Pfizer. Según informó a Telemundo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, jueves y sábado próximos habrá envíos similares y a partir de la semana siguiente el laboratorio hará entregas semanales de 120.000 dosis por embarque. Con eso, al finalizar mayo, habrán llegado al país unas 500.000 de esas vacunas. La autoridad sanitaria ya evalúa la conveniencia de extender la campaña de vacunación a menores de 18 años. En primera instancia, se analiza inocular a partir de junio y con Pfizer a adolescentes de 16 y 17 años. Eventualmente esa campaña podría extenderse al grupo de entre 12 y 15 años. Por otra parte, se implementará también una campaña específica de vacunación para embarazadas luego de la evaluación de la Comisión Asesora del Ministerio. Durante la semana que comienza, se ajustará el sistema de agenda para, en aproximadamente 10 días, comenzar a inocular a unas 26.900 gestantes. La decisión se tomó tras la muerte de 2 embarazadas de 27 y 34 años, situación que analizó la Comisión Asesora de Vacunación, concluyendo priorizar esa población y administrarle dosis de Pfizer. Y
Y Uruguay superó las 2 millones de dosis aplicadas. El departamento de Durazno es el que lidera esta vacunación con el 57% de la aplicación inoculada con la primera dosis. Con un tuit, el ministro de Salud Pública celebró este sábado los 2 millones de dosis aplicadas contra la COVID-19 en Uruguay. La vacunación, enlentecida en las últimas semanas a la espera de la llegada de vacunas, se acelerará en mayo para acercar al país a la anhelada inmunidad de rebaño. Si bien esa meta se estima en torno al 70% de población vacunada, Salinas explicó días atrás que, por ejemplo, Israel la alcanzó con menor porcentaje. Uruguay apuesta a superar ese nivel. Según los últimos datos disponibles en el monitor de vacunación del Ministerio, más de 1.200.000 personas ya tienen primera dosis, al tiempo que casi 800.000 ya completaron el proceso. A partir de este lunes hay en agenda casi 500.000 para recibir primera dosis y casi 900.000 para recibir la dosis final. Los registros departamentales siguen mostrando a Durazno como el que más dosis aplicó. De sus 59.000 habitantes, 57% tiene primera dosis y casi 23.000 personas recibieron las dos, aproximadamente un 38%. Le sigue Rivera con casi la mitad de sus 109.000 habitantes con primera dosis y también 38% con proceso completo. En total, 9 departamentos registran más de 40% de su población con al menos una vacuna recibida. Son Durazno, Rivera, Artigas, Cerro Largo, 33, La Valleja, Florida, Maldonado y Soriano. Además, hay 8 departamentos con entre 30 y 40% de primeras dosis aplicadas: Rocha, Río Negro, Flores, Colonia, San José, Montevideo, Tacuarembó y Paysandú, al tiempo que Salto con 28,44% y Canelones con 24,20% de primeras dosis son los departamentos con peores registros de vacunación. Además del arribo de las vacunas, el país recibió una donación de equipos sanitarios. Hoy llegó el millón de vacunas de Sinovac. Tenemos una novedad, que este millón de vacunas que llega también llega acompañado de una donación que habían dado varios cantones en China, que había recogido la embajada uruguaya. Ya en una oportunidad había llegado una parte de esa donación. Hoy llega otro tanto, que es equipo de protección personal, que también va a ser distribuido junto con otros equipos, que es otras donaciones de países amigos que recibimos, especialmente en el ámbito de la salud pública. ¿Qué tipo de elementos fueron los donados? Bueno, en este momento lo que estamos viendo, vieron tapabocas comunes, tapabocas estos quirúrgicos en el 95, y vienen sobre túnicas y zapatones, equipo en general. ACE abrió una investigación administrativa para determinar si hubo omisión en un caso de un fallecimiento de un hombre en situación de calle. Fue encontrado en la mañana del sábado en el centro de Montevideo. El hombre tenía 61 años. La autopsia determinará la causa del fallecimiento. Cuando una persona fallece en vía pública, generalmente Fiscalía determina que se haga la autopsia. En el caso de él nos comentaban que seguramente se termina haciendo la autopsia el lunes. El hombre de 61 años fue encontrado sin vida en la avenida Uruguay, a la altura de la calle Río Negro. Su zona de referencia era otra y sabemos que hace unos días estaba acá. La persona vivía en la calle desde hacía tiempo, según dijeron a Telemundo las fuentes del Ministerio de Desarrollo Social. Incluso estaba registrado por los equipos del Ministerio. Estuvimos en contacto inclusive hasta el día de ayer. El último contacto fue efectivamente del Ministerio del Interior y él no aceptó las respuestas que tenía el Estado para darle, y tristemente el desenlace fue este. Aproximadamente 850 personas duermen en las calles de Montevideo. Hay una cantidad de personas que no aceptan las respuestas que hay como Estado, y ahí creo que es donde tenemos el gran desafío para dar. Las autoridades del MIDES aseguran que van a contar con más de 4.000 plazas y que el plan de invierno comenzará a partir del 15 de mayo. Vamos a casi que duplicar la cantidad de plazas a nivel nacional para la atención de situación de calles en relación al momento que asumimos el 2 de marzo del año pasado. Vamos a superar las 4.000 plazas nacionales. ¿Cuándo comienza ese plan? El plan invierno va a comenzar el 15 de mayo, o sea, en los próximos días, y va a estar siendo anunciado a partir del lunes, y se van a dar cuenta de los esfuerzos que está haciendo la cartera y también un montón de otras instituciones. ¿Apoya
apoyo con ACE también va a estar ahí? Vamos a estar articulando muy fuertemente con ACE, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, inclusive también vamos a hacer esfuerzos con la Intendencia de Montevideo y con los ECOE de todos los departamentos para poder dar respuesta en cada uno de los lugares del país. Aumentan los equipos, aumenta la cantidad de cobertura, aumentan los horarios también de atención, vamos a pasar a tener atención 24 horas. Ya desde hace algunos días hablábamos de la nueva cepa andina, es una variante nueva que ya circula en Chile, Ecuador y Perú, que tiene un alto grado de transmisibilidad. Científicos dan detalles sobre esta nueva variante, que ya tiene al menos un caso detectado en nuestro país. Cabe destacar que esta persona no viajó al exterior, por lo que se estima que pueden haber más casos. C-37 está siendo monitoreada en Uruguay y otros países de la región, luego de su circulación en Chile, Ecuador y Perú. Esta semana, científicos que integran el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica integrado por la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública lo encontró en un paciente en Canelones. Una variante que, bueno, primero que nada, lo que sorprende nuevamente como antes para otras variantes que ya conocemos, es su rápida capacidad de diseminación en distintos países. Y luego también esta variante tiene algunas mutaciones que podrían ser de relevancia en lo que tiene que ver con, como bien decía, la transmisibilidad del virus y también una potencial capacidad del virus de escapar a la respuesta inmune del organismo. Los científicos consideran que si bien se encontró un caso solo, es posible que el virus esté circulando. Es una persona que no viajó recientemente a ninguno de los... Bueno, no viajó recientemente ni a ninguno de los países que esta variante está circulando, ni a ningún otro país. Ya eso hace suponer que hay más casos y que de ahí se contagió. Y bueno, eso podría ser suponer sí, que al menos esta persona se contagió de otra persona que tal vez fue la que viajó o la que retornó de un viaje reciente, o bien hay una circulación críptica de esta variante. Eso significa una circulación todavía a bajo nivel de prevalencia que aún no hemos detectado. Las características de esta variante es lo que tienen alerta a los científicos que la monitorean. Lo que sí sabemos es que esta variante de C-37 tiene algunas mutaciones que en otras variantes de preocupación del virus que han surgido y circulan en otras partes del mundo, se ha visto mediante algunos estudios preliminares que se han hecho en el laboratorio, que puede estar asociada a una reducción en la capacidad de los anticuerpos a neutralizar esta variante. Si bien es pronto para afirmar cuánto cubre las vacunas a esta variante con las mutaciones que tiene, Iraola aclaró. Esto no quiere decir que es una variante que amenace la utilidad de las vacunas. Las vacunas por el momento siguen siendo efectivas lo suficiente para todas las variantes que conocemos del virus. Uruguay superó los 3.000 fallecidos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia. 2.000 de estas 3.000 defunciones se reportaron en poco más de 30 días. En la primera semana de mayo hubo 416 fallecimientos. Uruguay superó las 3.000 defunciones desde que fue decretada la emergencia sanitaria. El doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, señaló que en un mes y una semana el país registró 2.000 de las 3.000 muertes. La cantidad de fallecimientos diarios aumentó significativamente en el último tiempo. En 385 días, Uruguay había registrado las primeras 1.000 muertes con diagnóstico de COVID-19. 19 días después alcanzó las de 2.000 y 17 días después llegó a algo más de 3.000. Uruguay es el país del mundo que registró más muertes en promedio en los últimos 7 días.
El 1% de los pacientes con COVID-19 requirió de atención hospitalaria. Esto se traduce que de 100 personas, 96 transitaron la enfermedad de forma ambulatoria. De cada 100 casos de coronavirus en Uruguay, 96 requirieron atención ambulatoria y 4 algún tipo de cuidado hospitalario. Según el último informe epidemiológico, casi 1.600 personas, el 1% de los casos confirmados, requirieron ingresos a cuidados intensivos. El aumento de ingresos tanto a cuidados intensivos como moderados coincidió temporalmente con la identificación de la variable P1. Hasta este viernes había algo más de 25.900 personas cursando la enfermedad, de las cuales 537 están en centros de cuidados críticos. El informe elaborado por el Ministerio de Salud Pública señala que la gravedad y letalidad son significativamente más altas entre los hombres. Se registró un sismo en Florida. Según la geóloga Leda Sánchez, llama profundamente la atención la magnitud de este sismo ocurrido en la madrugada de este sábado, que fue del 4.4. Efectivamente había ocurrido un sismo a las 8:55 de la mañana, hora local. Este sismo tiene una magnitud de 4,4 y el epicentro estaría localizado cercano a la localidad de Montecoral, en el departamento de Florida. Demoramos porque las estaciones que tenemos pocas estaciones funcionando, a raíz de la pandemia no hemos podido hacer mantenimiento, otras se han roto, entonces fue bastante complejo y por eso hemos demorado un montón. Este sismo es muy importante porque no hay registro de una magnitud de 4,4 en territorio nacional. Los sismos anteriores, como el de Las Piedras, fue de magnitud 3, 3,1, el de Carmelo también, 2,9, el de Montevideo, el de Puntas de Sayago fue también cercano a 3. El más fuerte que ha ocurrido de lo que hay registro histórico, porque no hay registro instrumental, es el de 1888, digamos, el más cercano al territorio, que se le estima una magnitud de 5,5. Hay otro evento más distante, a 250 kilómetros de Punta del Este, que es de 1988. Y en este sentido, escuchamos testimonios de algunos vecinos del lugar. El sábado, alrededor de las 9 de la mañana, sentí una importante vibración en los oídos, estando yo en el campo, y una especie de movimiento de tierra, o por lo menos se movió abajo de mis pies, que duró aproximadamente 2 segundos. Me quedé quieto, luego de eso miré alrededor, estaba todo normal, y bueno, en principio lo dejé como un ataque de pánico para mí, un breve ataque de pánico. Sigo dando vueltas hasta que a las 9:24 recibo la llamada del doctor Cubro, el veterinario Cubro, que estaba trabajando haciendo ecografías en una estancia vecina. Y me pregunta, ¿todo bien en Santa Clara? En WhatsApp, ¿todo bien en Santa Clara? ¿Qué pasó? ¿Qué explotó? ¿Está todo ok? Cuando me dice eso, no entiendo su pregunta, vuelvo al casco, miro, estaba todo normal, pero ahí entro a la casa. Y cuando empiezo a hablar con las personas que estaban dentro de la casa, todas me empezaron a decir que se movió las paredes, que explotó, que pasó. Y yo ahí me di cuenta que realmente los que habían estado dentro de una casa se habían dado cuenta mucho más que los que estábamos afuera. Agarro el auto, salgo a buscar gente a las instalaciones para ganado, a las mangas, y ahí había unas personas que me comentaron que también ahí fue importante el impacto sintieron como una explosión y un movimiento de tierra mucho más que nosotros. El intendente de Florida, Guillermo López, indicó que no hubo que lamentar viviendas dañadas ni tampoco personas heridas. Fue en una zona muy del interior del departamento, donde la exposición de infraestructura y la posibilidad del daño físico, debí decir, es menor, expresó el intendente del departamento. La zona centro-norte del departamento, conocida como Muelle del Timote, ahí se registró, también se hubieron registros en la zona norte, en la ciudad de Sarandí Grande, Polanco del Xi, Cerro Colorado, localidades del centro-norte del departamento e incluso también hacia el nordeste también se percibieron algunos inconvenientes. En Sarandí del Xi, que el coordinador fue y también recorrió el sismógrafo, allí también fue donde los registros identificaron claramente
los primeros detalles de este evento. Efectivamente, ese es el segundo más importante en el país, el primero de 1888. Y bueno, y que tierra adentro es lo que lo hace también particular a este evento físico, que bueno, que están investigando y siguiendo para recopilar información. Por suerte no hay que lamentar ningún daño físico ni material. Y la policía atendió varias llamadas al 911 tras este sismo en Florida. Varios vecinos de la zona rural del paraje Molles del Timote de seccionales policiales 11ª, 9ª y 10ª del departamento de Florida denunciaron al 911 y a las respectivas comisarías haber escuchado un fuerte ruido similar a una explosión y movimientos de tierra en un hecho ocurrido sobre la hora 9:30 de este sábado 8 de mayo. Uno dice que sintió un movimiento, que las cosas se movieron dentro de la casa. Bueno, nosotros inmediatamente los móviles de la jurisdicción concurrieron al lugar. No pudimos verificar no verificamos ningún hecho que digamos que tenga que ver con eso. También hicimos algunas consultas a los batallones y al PESMA preguntando si ellos tenían alguna maniobra en curso o algo, tampoco, y tampoco hubo ninguna explosión que se sepa de ninguna cantera en la zona. La coincidencia de los testimonios de vecinos de las distintas jurisdicciones dan veracidad a la denuncia. La onda expansiva, si bien generó movimiento de elementos en algunos establecimientos, no se reportaron daños. No generó ningún daño que tengamos conocimiento, no tenemos denuncia que haya generado ningún daño. Tiene que haber ocurrido porque hay demasiados testimonios. Todos dicen que coinciden en que hubo un ruido muy fuerte y un temblor, pero no tenemos la causa de eso. Y este lunes 10 de mayo volverán a la presencialidad miles de alumnos de entre 0 y 5 años de todo el territorio nacional. Las autoridades de ANEP harán un recorrido por distintos centros educativos del interior del país. Los primeros en volver a la presencialidad después del anuncio del gobierno del pasado 26 de abril fueron los alumnos de las escuelas rurales unidocentes. Este lunes, en tanto, será el turno de los más pequeños, de entre 0 y 5 años. En el caso de la enseñanza pública, el retorno a la presencialidad será gradual, ya que este lunes solo volverán a las aulas los grupos de 5 años y de primera infancia. Los alumnos de 4 años retomarán la presencialidad el miércoles 12 de mayo, mientras que los de 3 años lo harán el miércoles 18 de mayo. No obstante, esos cambios que anunció ANEP no rigen para la enseñanza privada. En los institutos privados, el retorno a la presencialidad de los alumnos de 0 a 5 años se dará enteramente este lunes 10. Mañana también será el turno de volver a la presencialidad de los alumnos de escuelas rurales de hasta 50 estudiantes. Uno de los argumentos del gobierno para definir la vuelta a clases tiene que ver con la dificultad de sustituir la presencialidad en los niños más pequeños. Según el Grupo Asesor Científico Honorario, la falta de presencialidad constituye una de las medidas cuyo daño es irreparable, con efectos a corto y largo plazo. Personal del Ministerio de Defensa halló en una unidad militar archivos vinculados a actividades de inteligencias y operativos militares previos y posteriores al golpe de Estado de 1973. Según publica el diario El País, la información se encuentra contenida en 5 libros y 2 carpetas, en lo que se registran órdenes del Servicio de Información y Defensa, el SID, y la OCOA, órgano coordinador de operaciones antisubversivas, que operaban como los principales organismos de inteligencia y represión durante la dictadura. El material contiene, además de las órdenes concretas, informes de inteligencia y documentos de investigación de personas, entre otras cosas. Los documentos fueron ubicados en el Grupo de Artillería número 5 de Montevideo, una unidad que funcionó como centro de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1974. Los testimonios e investigaciones dan cuenta de que unas 100 personas habrían sido recluidas allí en esos años. El ministro Javier García, quien ya dedicó varias horas para revisar todo el material, le informó al presidente Luis Lacalle Pou del hallazgo. El Ministerio de Defensa digitalizará los documentos para luego entregárselos mañana al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos, organismos facultados para la investigación de este periodo. El presidente Lacalle, acompañado por García, harán entrega de la información. Consultado por El País,
García declinó hacer comentarios por tratarse de un tema tan sensible y por respeto institucional, ya que se entiende que no corresponde dar ningún tipo de datos de lo encontrado hasta que los organismos competentes tengan la información en sus manos. El ministro entiende que tanto la Institución de Derechos Humanos como la Fiscalía podrán valorar la relevancia del hallazgo, vincular nombres, situaciones, operativos e investigaciones ya realizadas y proceder de la manera que corresponda. Y les proponemos hacer una primera pausa en la información y al regreso compartimos con ustedes el capítulo deportivo y la información del plano internacional. Ya volvemos. Hay descuentos para tu madre que te cuidaba hasta tarde. En Pharmashop tocan los descuentos para mamá. Del 6 al 9 de mayo tenés un 25% de descuento con Pharmacar Santander y un 20% con Santander en fragancias femeninas, maquillaje, cremas, manos y marcas exclusivas. Además, del 3 al 9 de mayo, con compras mayores a 1.000 pesos en esas categorías, tenés un cupón de 250 pesos para usar en lo que quieras. Seguí avanzando, en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy. El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPYMES, que son el 94% de las empresas privadas del país, emplean al 67% de los trabajadores privados y generan el 40% del producto del Uruguay. Estas medidas benefician a 640.000 personas. Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen a disposición un paquete integral de beneficios para hacer frente a los efectos de la pandemia. Reducción de impuestos y facilidades para el pago de deudas. Acceso a préstamos con garantía del Estado. Más facilidad para acceder al seguro de desempleo. Y exoneración del pago de cargos fijos en UTE y OCE. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Pago en pago, vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿No? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades, tengo una energía que antes no tenía. Del 25 al 28 de noviembre. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección.
autoridades chinas. Según medios estatales, parte del cohete ingresaron a la atmósfera terrestre a las 10:24 del domingo, hora de Pekín. El reingreso de los restos del cohete también fueron confirmados por el Escuadrón 18 de Control Espacial de Estados Unidos, que se dedica a rastrear objetos artificiales en la órbita terrestre, y se desconoce si los escombros impactaron la Tierra o el agua, según dijo el comando. El reingreso descontrolado del cohete a la Tierra había causado preocupación, aunque las autoridades chinas y expertos independientes habían advertido de que había muy poco riesgo de que los restos cayeran en una zona habitada. China había lanzado el Long March 5B el pasado 29 de abril para poner en órbita una sección de la estación espacial que ese país está construyendo. Varios sitios de rastreo estadounidense y europeos habían estado monitoreando el reingreso del cohete, pero no había sido posible determinar si se desintegraría al ingresar. La mayor parte de los componentes del Long March 5B se desintegraron al entrar a la atmósfera terrestre y los residuos cayeron en el Océano Índico, según informaron medios estatales chinos citados por la agencia Reuters. Con 18 toneladas, el Long March 5B es uno de los artefactos más grandes que ha tenido un regreso no controlado hacia la Tierra en las últimas décadas. Y España levantó en la medianoche de este sábado el estado de alarma que regía desde el mes de octubre, permitiendo a sus habitantes salir de sus regiones, reencontrarse con sus allegados tras meses de importantes restricciones. Tras 6 meses y medio de estrictas medidas para contener el COVID-19, el gobierno decidió levantar el toque de queda en todo el país. A las 0 horas del domingo, los jóvenes tomaron las calles y plazas de Madrid y Barcelona para salir a celebrar el relajamiento de las restricciones. Sebastián Olivera, un uruguayo que vive en España, contó cómo se vivió el fin del estado de alarma. Lo que pasó en la vida de los hechos es que muchas de las personas que salieron a las 11 de la noche quedaron en la calle transitando durante 1 hora y desde las 12 en adelante se produjeron escenarios de fiestas descontroladas. Sobre todo hay mucha presencia de turistas de otros países de la Comunidad Económica Europea, en donde en sus países tienen restricciones mucho más severas de las que hay hoy aquí en Madrid o en España en particular. Y bueno, fue un descontrol a tal punto que el propio alcalde de Madrid y otras autoridades se han emitido públicamente alertando y como solicitando a la población que este relajamiento de las medidas no implica que el riesgo sanitario haya desaparecido. El levantamiento del estado de alarma en España se produce en medio de un descenso de casos de COVID. Sin embargo, solo un 10% de la población se encuentra completamente inmunizada con las 2 dosis de la vacuna. Por eso, las autoridades pidieron que la población mantenga los cuidados. Las comunidades autónomas están un poco desconcertadas y el mensaje que tratan de bajar a la población en general es que estas medidas de relajación, de relajamiento, o de, si se quiere, de dar un poco más de oxígeno a la población y a la economía en general, no deben tomarse como que la situación sanitaria ha sido salvada. Entonces, no sería extraño que en los próximos días, y de acuerdo a la evolución que se vaya observando en los reportes de casos y de decesos, veamos nuevas medidas, tanto a nivel del gobierno, a nivel nacional, como a nivel comunitario, ¿verdad? En lo que atañe a mí, a mi órbita inmediata de acción, para mí no cambió nada porque yo sigo tomando las previsiones que empecé a tomar desde el momento cero, porque realmente esto es una situación nueva que todavía no terminamos de entender, de las consecuencias sanitarias y económicas, todavía quedan años para resolverlo. Entonces, bienvenida a las medidas de relajación, pero siempre la invitación es a tomarlo con la relevancia y con el análisis que esto requiere, y entender que cuanto menos contribuyamos desde lo individual, más va a afectar negativamente a lo grupal. Y volvemos al plano local, noticias que refieren a la crónica policial. La Brigada Antidrogas logró desarticular una banda de narcotraficantes que suministraba con drogas a 25 bocas de Montevideo, San José y Canelones. La investigación terminó con la condena de 6 personas, entre ellas el líder del grupo. La investigación llevó el nombre de Operación Urano y tenía como objetivo detenerle a los integrantes de un grupo que se dedicaba a ingresar pasta base y cocaína a través de Aceguá y El Chuy, con el objetivo de proveer a 25 bocas de droga de Montevideo, Canelones y San José. Durante un mes se llevaron adelante tareas de vigilancia para poder identificar a los líderes de la organización, lo que derivó en la realización de 12 allanamientos en Montevideo, Canelones y San José y 11 personas detenidas.
Durante el procedimiento, los policías incautaron 7,5 kilos de pasta base, 3,5 kilos de marihuana, 3 kilos de cocaína, 175 gramos de cristales y 15 pastillas. Además, se encontraron varias armas, casi 500.000 pesos en efectivo, $2.800 y 9 vehículos. Finalmente, la justicia condenó a 6 personas por este procedimiento, 3 mujeres por un delito de asistencia al narcotráfico, quienes cumplirán pena de entre 12 y 16 meses en régimen de libertad a prueba. Por otra parte, un hombre fue condenado por distribución de drogas a la pena de 2 años y 4 meses de cárcel. Además, fue condenado otro por posesión y distribución de drogas, tráfico de armas y receptación a la pena de 4 años y 2 meses de prisión, mientras que un último cumplirá 4 años y 8 meses por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y municiones. La aduana argentina incautó 215 kilos de cocaína dentro de un camión que pretendía ingresar a Uruguay. La droga fue ubicada por agentes aduaneros cuando pretendía ingresar por el puente internacional que une Gualeguaychú con Fraiventos. La droga estaba guardada dentro de 7 bolsones camuflados entre placas de yeso que aquel camión de chapa uruguaya pretendía ingresar al país. El vehículo había salido del depósito de una empresa localizada en el conurbano bonaerense, según informó Infobae. Cuando se disponía a ingresar al puente que conecta Gualeguaychú con Fraiventos, personal de la aduana de Argentina revisó el camión y se encontró con los bolsones que no estaban declarados en la carga que transportaba el vehículo. Al abrirlos, vieron los ladrillos con la droga, 215 kilos de cocaína que pretendían ingresar a Uruguay. El conductor del camión fue detenido inmediatamente. Los investigadores argentinos creen que los narcotraficantes pretendían llevar la droga al puerto de Montevideo para sacarla desde allí hacia Europa. Esta semana la Cámara de Senadores analizará y votará el proyecto denominado Oportunidad Laboral. El proyecto generará 15.000 puestos de trabajo por 6 meses para personas sin ingresos de entre 18 y 65 años. Montevideo, Canelones y Maldonado son los departamentos a los que más jornales se les asignarán. El martes al mediodía está citada la Comisión de Hacienda integrada con Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara Alta. Comparecerán allí en forma presencial el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, autoridades de OPP de los Ministerios de Economía y Trabajo y representantes del Congreso de Intendentes. En esa instancia discutirán y aprobarán en comisión el proyecto de ley Programa Oportunidad Laboral, que el miércoles será tratado y aprobado en el Pleno del Senado. La iniciativa, que ya tiene media sanción, creará 15.000 puestos de trabajo temporales con remuneración de 12.500 pesos por hasta 12 jornales trabajados en la quincena y vigencia por 6 meses para personas de entre 18 y 65 años sin ingresos de ningún tipo. En coordinación con el Poder Ejecutivo, las intendencias seleccionarán a los destinatarios y controlarán el cumplimiento del programa. En paralelo al trámite del Parlamento, el Congreso de Intendentes negoció y diseñó una forma de reparto de los jornales para cada jurisdicción, considerando criterios de población, cantidad de gente desocupada e ingresos de los sectores más pobres. El acuerdo alcanzado otorga a Montevideo al menos 4.000 jornales para distribuir entre sus municipios. Junto a Maldonado y Canelones son los 3 que más contratos tendrán por este programa. En el otro extremo, Flores recibirá 300 como mínimo. La inversión total de este plan de empleo se acerca a los $30 millones y surgirán del Fondo Coronavirus. Programas similares se aplican actualmente, por ejemplo, en Maldonado y Durazno, con fondos departamentales para generar oportunidades laborales a personas con ingresos bajos o nulos. A partir de este lunes se retoma el 100% de la flota de ómnibus en Montevideo. Unos 640 trabajadores se reintegrarán del seguro de paro. La inyección de 490 millones de pesos para las empresas de transporte fue anunciada el pasado 6 de mayo por las autoridades del Poder Ejecutivo y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. La medida busca sumar a los trabajadores que estaban en seguro de paro para poder tener el 100% de la flota capitalina en las calles. Ese monto, además, equivale al déficit previsto en mayo y junio para las empresas del transporte debido a la caída de la demanda vinculada a la emergencia sanitaria. En concreto, se espera que este lunes se puedan sumar unos 640 trabajadores que estaban en seguro de paro para que todas las unidades estén disponibles.
Por otra parte, la Intendencia de Montevideo comunicó que este 10 de mayo se producirá la primera acreditación de beneficios en el marco del Plan ABC, así como el reintegro por primera vez de 3 pesos por boleto a usuarios frecuentes del sistema. La Intendencia dispuso esos cambios a fines de marzo, cuando anunció que en abril aumentaría el precio del boleto a los valores que rigen actualmente. El incremento no rigió para los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social, quienes no experimentaron un aumento en el precio del boleto urbano. La cantidad de beneficiarios del boleto ABC, como se denominó a ese plan, ascendió a 16.707 personas durante abril, quienes realizaron casi 400.000 viajes, según comunicó la Intendencia. Esto supone que habrá un reintegro de casi 940.000 pesos en las tarjetas STM de esos beneficiarios. Compartimos con ustedes la cotización de las principales monedas. Dólar 42.65 a la compra, 45.05 a la venta. Euro 50.62, 56.34. Real 7.49, 9.49. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4,9258. Unidad reajustable 1.339,73. Les proponemos hacer una última pausa en la información y enseguida volvemos con más noticias. Hoy en PharmaShop, dedicado a todas las mamás, tocan los descuentos. Hay descuentos para tu madre que te cuidaba hasta tarde y te peinaba bonito, que no quiere regalo, es un mito. Hay descuentos que suenan muy bien en nuestras farmacias y en la web también. Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación y para que sea más efectiva debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder. Cuídate. Hoy, más que nunca, tenemos que cuidarnos. Por eso, para poder disfrutar más del invierno, sumale Vital Más de Conaprole, que es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales. Yogur Vital Más de Conaprole te suma. ¿Preocupado por la seguridad de sus ahorros a la hora de invertir? Actualmente el mercado ofrece múltiples alternativas. Pero, ¿cómo saber cuál es la más segura? Conozca una forma segura de hacer crecer su capital, evitando riesgos y asegurando su dinero de manera rentable y tangible. Proyectos en pozo, construcción o entrega inmediata en puntos estratégicos de Montevideo. Trabajamos con los más reconocidos desarrolladores del mercado inmobiliario. Contáctenos 095-097-809 info@housing.com.uy. Inmobiliaria Housing. Tenemos un buen negocio para usted. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. adelgazaronline.com. El gobierno puso en marcha el plan de impulso a las MIPYMES, que beneficia a 640.000 personas.
Ahora, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un paquete de beneficios para salir adelante. Las empresas más afectadas no pagarán aportes patronales jubilatorios durante el primer semestre y las micro y pequeñas empresas tendrán una reducción del 50%. Todas tendrán facilidades de pago de deudas con DGI y BPS. Los monotributistas que inicien actividad tendrán aportes graduales y todos tendrán facilidades para no acumular deudas. Exoneración de los pagos mínimos mensuales de IRAE para contribuyentes comprendidos en la primera franja. Consulta con tu asesor tributario o en la Agencia Nacional de Desarrollo y aprovecha estos y otros beneficios. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Y ya en este último tramo de Red Informativa seguimos compartiendo información. La institución honoraria de salvamento ADES en Colonia busca incorporar a nuevos voluntarios en la brigada. Sí, por supuesto, la posibilidad de arrimarse a ADES está, hay que dejar los datos en la sede y nosotros lo vamos llamando y haciendo un cuestionario a ver de qué manera nos pueden dar una mano. ¿Qué decía la gente cuando se comunicaba? ¿Conocía lo que se presentó en Telenoche? Algunos sí, muchos no lo conocían y en el reporte que se pasó el lunes pasado fue muy interesante y mostró la parte náutica marítima que tiene ADES y queríamos reforzar también que además tenemos la Brigada de Inundaciones, que es este camión que está acá, que fue donado por la Intendencia de Colonia y el equipamiento que nos dio el SINAE, para poder asistir a todas las inundaciones y acá sí se puede también aportar, no solamente en el mar, sino se puede ayudar en la Brigada de Inundaciones. Esta es otra de las posibilidades que tiene la gente que se quiera acercar. Bueno, aquí nos cuenta, esto es un camión y un gomón que tienen para parte de ese trabajo. Exactamente, esto es un camión donado, como dije, por la Intendencia de Colonia y el SINAE que donó el equipamiento y tenemos todo el gomón que fue en su momento donado por una asociación sudafricana de salvamento y aquí se puede también juntar gente, nos tenemos que entrenar para esto porque no es lo mismo navegar en mar abierto que navegar en zonas de corriente donde hay inundaciones y de esa manera podemos otras personas ayudar a la institución. Bueno, ¿de qué cuenta este gomón? ¿Qué tiene? ¿Qué elementos llevan? Bueno, son dos motores muy potentes, intercomunicación, casco, posicionamiento satelital, radio. Tiene todo lo necesario para ser usado en inundaciones, pero también en mar abierto. Bien, y un camión completo, ¿no? Ya le vamos a pedir a Martín Camargo que nos acerquemos al camión, porque ahí tienen todo para, inclusive si se tienen que quedar, se pueden quedar ahí. Por supuesto, aquí tenemos todo el equipamiento para ser bastante autosuficientes, hay 2 lugares para dormir, hay cocinilla, hay grupo electrógeno, compresores, hay herramientas varias para justamente poder asistir a la gente en inundaciones, para llegar a las distintas casas, hogares o lugares que hay que evacuar a la gente. Y en el departamento de Canelones, vecinos de Salinas denuncian la falta de agua en la localidad. Agua fría no llega casi. O sea, tenés que bajarlo a esta hora para que salga esto. ¿Ah? No hay nada de presión. Lo subís. ¿Ah? Si yo me quiero bañar ahora, agua caliente, se muere. Toda la cañería es nueva. Sí, bueno, mirá, la problemática es que la falta de agua, falta casi total de agua en algunos momentos. Hoy, por ejemplo, tú lo puedes comprobar, que no hay nada de agua en casa, y es en toda la zona de Pine Park. Nosotros hicimos un reclamo formal con más de 100 firmas en OCE de Atlántida. Justamente estamos pasando este tema de la pandemia y precisamos un tema de higiene normal, básica, y no podemos bañarnos, directamente ahora, en este momento, si tú probás, no sale agua de casa casi, y no es un tema que no sale agua caliente,
no sale agua directamente de la ducha y bueno, pasa en todas las casas de acá que dependemos de poner una bomba o un tanque como para que salga una presión normal por un servicio que estamos pagando mes a mes, que nos cobran normalmente, ¿no? Como si nos estuvieran dando un servicio eficiente, y no es así. Esto ya hace más de un año que está pasando. Antes lo tomábamos como normal porque era algo que bajaba la presión en verano, pero ahora ya no es solamente en verano, en esta fecha que estamos sigue igual y cada vez peor. Y comienza la zafra de la caña de azúcar en el departamento de Artigas. Los productores de caña de azúcar de Artigas llegaron a un acuerdo para iniciar en 20 días aproximadamente la zafra de azúcar, luego de reuniones con el presidente de la República y con el intendente departamental. Nosotros entendemos que llegar a un acuerdo es bien importante porque lo que garantiza es empezar una zafra dentro de 20 días donde van a trabajar cerca de 7-8 mil personas directa e indirectamente. La ciudad de Bella Unión se prepara para este nuevo inicio de la zafra azucarera y serán hisopados más de 3.000 cañeros. Por la preocupación que nosotros teníamos sobre los brotes en lo que es el ingenio de Alur, donde bueno, ahí se hizo una revisión técnica por parte de los médicos del Ministerio de Salud Pública y se tomaron algunas resoluciones, como por ejemplo en lo que es el lado de la industria se decidió hisopar al 100% de la gente que trabaja en Alur, se decidió también hisopar a todos los cortadores de caña. Digo, acá sabemos que hay muchos trabajadores de la caña de azúcar que van desde Artigas, desde Rivera, y bueno, los de Bella Unión también. Se va a hisopar a todos los productores de caña, los trabajadores cortadores de caña de azúcar antes de empezar la zafra. Fue un acuerdo que hizo el Ministerio de Salud Pública con los prestadores locales. ¿Las personas que llegan desde Brasil van a poder trabajar? ¿Cómo está ese tema? Bueno, ese tema también. Van a ser hisopados todos, o sea, igual que el año pasado, van a tener que ingresar al país, se los va a hisopar y van a tener que estar una semana en cuarentena y se los hisopa de vuelta y ahí sí pueden entrar a trabajar. No van a ser 8.000 hisopados, van a ser 3.000 hisopados porque estamos hablando de los cortadores de caña que son alrededor de 1.300, 1.400 y después tractoristas, graperos, camioneros y bueno, algunos productores que trabajan en la cosecha también se van a hisopar. Vemos las noticias más destacadas de la jornada. Arribaron al país 1 millón de dosis de la vacuna de Sinovac y más de 80.000 de Pfizer. Con estos embarques, en mayo se acelera la campaña de vacunación. Se estima que en estos días se completen los cupos de las personas que estaban en lista de espera. Uruguay superó las 2 millones de dosis aplicadas. El departamento de Durazno lidera la vacunación con más del 57% de la población con la primera dosis. ACE abrió una investigación administrativa para saber si hubo omisión de asistencia en el caso de una muerte de un hombre en situación de calle. Fue encontrado en la mañana de este sábado en el centro de Montevideo. El hombre tenía 61 años. Se registró un sismo en el departamento de Florida con una magnitud de 4.4. El intendente Guillermo López indicó que sería el segundo más importante que se registró en el país. El SINAE reportó 40 fallecidos este domingo y ascienden a 3.122 las muertes por COVID-19 desde que inició la pandemia. Además, se detectaron 1.885 nuevos casos de contagios por la enfermedad. Compartimos el pronóstico del tiempo para las próximas horas en todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta fresco, el cielo nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas. La temperatura mínima prevista para hoy es de 7 grados. Mañana lunes estará fresco, el cielo cubierto con probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 9 grados y la máxima es de 17. El pronóstico extendido para los próximos días en la zona oeste estará templado a fresco, el cielo nuboso y parcialmente cubierto. En la zona norte estará templado, el cielo cubierto y algo nublado. En la zona este del país estará fresco, el cielo nublado con precipitaciones aisladas. Y en la zona sur del territorio estará templado a fresco, el cielo nuboso y parcialmente cubierto.
Y hasta aquí la información, hasta aquí esta edición dominical de Red Informativa. Quedan en compañía de Santo y Seña. Gracias por acompañarnos. Que tengan buenas noches. Hasta luego.